Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos y qué placer poder con cada uno de ustedes poder nuevamente escudriñar la escritura este sábado por la noche. Como saben ustedes, estamos estudiando los temas bíblicos basados en la interpretación de la Biblia y estábamos mencionando el hecho de que muchas veces nosotros escudriñamos la Biblia y no es como la palabra de Dios. Así que hoy vamos a escudriñar la Biblia, vamos a poner un ejemplo de cómo muchas veces nosotros necesitamos entender la Biblia desde el contexto de la exégesis, que muchas veces nosotros no lo entendemos. Y eso es lo que queremos en nuestras reuniones explicar de manera sencilla. Quería mencionarte que tú puedes este, visitarnos todos los días en Facebook Live. Eh, y muchas de las personas nos están siguiendo, solamente que el día de ayer y anteayer tengo un pequeño problema este, con mi ingreso. Entonces vamos a estar pasando directamente solamente en YouTube. Así que tú puedes buscarnos en YouTube como Boris Darmon Canal. Así que queremos que tú estés atento a eso, porque así podemos ayudarnos de alguna manera a entender mejor las Sagradas Escrituras. Estaba tratando de encontrar el texto relacionado a lo que vamos a mencionar hoy. Eh, Pensé que estaba en el libro de Tesalonicenses, pero lo encontré, está en Hechos de los Apóstoles, cuando el caso de Pedro y el sueño o la visión que él tuvo respecto al tema de la predicación a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Por qué vamos a tomar ese tema el día de hoy? Como les mencioné antenoche, la idea es de que nosotros podamos interpretar la Biblia de manera correcta. Para ponernos en contexto, es que decíamos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios porque Dios revela, muestra su voluntad, inspira, hace recordar al profeta para poder comunicar adecuadamente y correctamente, y luego ilumina a cada uno de nosotros cuando leemos la Biblia. Ahora la pregunta es, cuando yo leo la Biblia, ¿quién me guía para poder entender el contexto de la Biblia? Bueno, hay reglas que establecen el principio exegético para poder entender un concepto desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, si tú quieres saber por qué tu hijo te está diciendo que fue a comprar arroz y el arroz estaba más caro de lo que tenía en el bolsillo, seguramente te preguntarás quién le ha mandado a comprar el arroz, cuánto dinero le han dado, quién le ha dado el dinero, por qué supusieron de que el kilo de arroz costaba una cantidad y cuando fue a la tienda estaba en otra cantidad. ¿Qué pasó en el interín? Es una cantidad de preguntas que necesitamos saber o hacernos para poder saber por qué el niño no pudo comprar el arroz. O sea, es importante conocer el contexto inmediato y el contexto mediato, es decir, el contexto general de la historia. Entonces, en la exegética necesitamos aprender ese principio, que para poder interpretar la Biblia no es complicado, simplemente tenemos que conocer un principio básico, que es conocer de cerca de qué está hablando el profeta o el escritor en el momento que yo leo un párrafo. Por ejemplo, estamos leyendo la historia de Pedro, que Pedro no quería ir a predicar a las personas que estaban fuera de Jerusalén. Porque según el Señor le había dicho primero en Jerusalén, luego hasta lo último de la tierra, pero no había permiso de parte de la iglesia para ir a predicar afuera. Entonces, estaba él en la casa esperando el almuerzo y más o menos a la hora, un poquito antes del almuerzo, se quedó dormido en el azotea y la historia dice que tuvo un sueño o una visión, como le llame usted, como quiera llamarle, pero ahí aparece la historia de que él ve una cantidad de, un lienzo de 4 puntas, en ella una cantidad de animales llamados inmundos. ¿Cómo los judíos identificaban a los animales inmundos? De los cuadrúpedos, ellos identificaban a los que son inmundos si el animal rumia y no tiene pezuña hendida, o si tiene pezuña hendida y no rumia. Ejemplo, el cerdo, por ejemplo, es considerado un animal inmundo para los judíos en la Biblia especificada
capítulo 5 del libro de Levíticos 11 y capítulo 5 de Deuteronomio, vamos a encontrar esa restricción, y dice, porque el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia, o el conejo rumia, pero no tiene pezuña hendida, por ejemplo, ¿no? Entonces la Biblia los llama inmundos. Los judíos no comían comidas inmundas, reptiles, por ejemplo, no comían. Entonces se le presenta un lienzo con esa clase de animales, y la voz le dice, mata y come, y él dice, yo no puedo comer algo que es inmundo. Entonces le dice Dios, o la voz le dice, lo que Dios limpió no lo llames inmundo, come. Y volvió a salir el lienzo una vez y la tercera vez. Y cuando él despertó, alguien llamó a la puerta. Y dice la historia que eran unos mensajeros enviados por Cornelio, un centurión romano que no era judío, pidiéndole que vaya a su casa para predicarles el evangelio. Entonces él fue y les predicó el evangelio a los gentiles, a quienes ellos llamaban inmundos, a quienes ellos llamaban que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, definitivamente, el lienzo, al mostrarle lo que él estaba considerando inmundo, le estaba tratando de decir que no llamara inmundo. Por eso es que él fue a la casa de Cornelio, siendo que Cornelio no era judío, para predicar el evangelio, entendiendo de que el lienzo le estaba diciendo que no debía llamar inmundo a aquellos que no eran judíos. Entonces, luego de predicar el evangelio, volvió a la iglesia a informar, y la iglesia estaban preocupados porque Pedro había ido a predicar a gente que no eran judíos. Incluso casi le dieron su reprimenda porque era incorrecto lo que estaba diciendo, o lo que estaba haciendo. Entonces la iglesia le dijo que hiciera un informe, y en el informe él cuenta la visión. Y él dice, yo estaba en tal lugar esperando el almuerzo, etcétera, etcétera. Estoy poniendo mis palabras. Y Dios me mostró un lienzo donde había animales inmundos. Y les contó la historia de que cuando terminó la visión o el sueño, él bajó y el ángel le dijo, desciende con ellos porque te necesitan en ese lugar. Cuando él hizo el informe, la iglesia escuchó muy atentamente, pero algo confirmaba que la visión de Pedro no era relacionado, o no estaba relacionado con la comida, pero era la manera como Pedro iba a entender, la manera como se tenía que predicar a los gentiles, llamados inmundos, impuros, perros, así le llamaban, desechados. Todo aquel que no era judío era gentil. Entonces, definitivamente, la visión no tenía nada que ver con la comida. Entonces, cuando Pedro explica eso, les dice que era Dios quien que le estaba mostrando para ir a predicar a los gentiles. O sea, ya había abierto la puerta a Dios para que él, aún celoso porque quería predicar solo a los judíos, debía comprender ahora que tenía que salir también a predicar a aquellos que no eran judíos. Muchos, cuando toman este texto, lo toman desde el contexto de la comida. Oye, ¿tú comes cerdo? Sí. ¿Y por qué comes cerdo si la Biblia prohíbe como algo inmundo? Bueno, Dios le autorizó a Pedro comer si es que él oraba y lo bendecía. Entonces, cuando tú lees eso, de repente en el contexto inmediato parece que el mensaje está diciendo eso. Pero si lees los textos anteriores del celo de Pedro, de que no quería predicar a los judíos, a los gentiles, y después de que Pedro va a los gentiles, da el informe a la iglesia diciendo que Dios había enviado su Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego para aquellas personas que habían estado en el lugar donde él había ido a predicar. Ellos comprendieron que la visión no era una visión sobre la comida, era una visión sobre a quién tenía que predicar el evangelio, por supuesto a los que no eran judíos. Pero hay muchas personas que se olvidan del contexto y dicen que Dios está autorizando comer reptiles o comidas inmundas. No lo es. Por supuesto que no lo es. ¿Por qué razón? Porque la exegética te permite analizar el contexto inmediato. Y si habría alguna posibilidad de un contexto mediato, o sea, del resto de la escritura, que pudiera contradecir aquello que tú estás leyendo, entonces tú tienes que ir a buscar el contexto inmediato en referencia de lo mediato, de lo que está
allí cerca al contexto y por supuesto de lo que dice la Escritura. Toda la Escritura. Desde el Levítico, cuando la iglesia, el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les ordena qué van a comer y qué no van a comer. Esa ha sido la enseñanza de Dios a través de la historia. No podría cambiar ahora que Pedro está soñando y tiene hambre. Ahora, no, sí, Pedro, ahora sí puedes comer. Voy a cambiar eso y tú puedes comer cosas inmundas y lo bendices ya. No, tiene que haber alguna explicación. Entonces, la exegética te permite buscar esa explicación en el contexto inmediato para descubrir la constante, la manera como Dios ha mostrado su verdad, su palabra a través de los años. Entonces, cuando tú tomas los textos de la Biblia de manera textual, puedes cometer errores. Puedes hacer hablar a la Biblia lo que la Biblia no dice. En una parte, una vez conversando con un amigo, cuento como una anécdota, me decía él que sí, él podía tomar vino, que no hay ningún problema, que incluso la Biblia autorizaba beber vino. Entonces me dijo, mira, Pablo le dijo a Timoteo, por causa de tu estómago, no tomes agua, toma vino. Imagínate una persona que está mal del estómago, que Pablo le induzca, o qué mal consejero sería Pablo, ¿no? Que a su discípulo le diga, oye, toma vino, ¿para qué? Si está fermentado y te va a valorar el estómago, ¿cómo le va a recomendar a su pupilo tomar algo que le va a hacer mal? Debe haber alguna explicación. Entonces, el conflicto explicativo te lleva a ti a buscar el contexto bíblico. Y cuando tú ves que en toda la Biblia, todo aquel que bebió vino, y la Biblia dice que está prohibido, que no mires al vino cuando rojea, ni a la cerveza cuando espumea, porque el que por ellos hierra no será sabio, dice la Escritura eso. Entonces no sería sabio que el apóstol de Jesucristo le recomiende a Timoteo tomar vino como normalmente se prohíbe en la Biblia. Entonces tiene que haber alguna explicación. Entonces comenzamos a buscar y no encontramos en la Biblia entonces una que diga si el vino es jugo de alguna fruta, si ese vino es, no sé. Entonces nos vamos a los originales. Y descubrimos que la palabra mosto, leucos, es utilizado para hablar del vino fermentado. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, no usa la palabra leucos. O sea, por causa de tu estómago, toma leucos, toma oinos, que es el jugo de uva recién exprimido, recién sacado de la fruta. En otras palabras, cuando tú cosechas la uva, la exprimes, le sacas el jugo, eso debes tomar para ayudar a tu estómago, le dice Pablo a Timoteo. ¿Dónde encontramos que es oinos, jugo de uva, y no mosto o leucos, vino fermentado? Gracias a la palabra original que se usa. La escritura no se contradice a sí misma. Si alguien quiere decir que Dios ordenó el sábado en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento no existe el sábado como día de reposo, se equivoca. Escuché el otro día a un pastor muy famoso equivocadamente decir, mira, en el Nuevo Testamento ni siquiera se habla del sábado. Claro, ¿por qué se va a hablar del sábado si el sábado no era un problema para hablar? Todo el mundo guardaba el sábado. Porque en el Antiguo Testamento sí, porque el pueblo estaba saliendo de una esclavitud, 450 años de esclavitud, no guardaban el sábado, no entendían el mensaje de Dios. Definitivamente tú no puedes contradecir con el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ni viceversa. ¿Por qué? Porque ambos han sido inspirados por Dios. Lo hemos dicho el otro día en el mensaje acerca de la Biblia como palabra de Dios. Entonces, uno de los grandes problemas de los supuestos teólogos es que tratan de explicar la Biblia de manera lógica y haciendo que la lógica o las tendencias de pensamiento que dominaban posterior a la escritura de la Biblia y que se han aceptado como parte de la cultura religiosa son más importantes que lo que la misma Biblia dice. No. Si tu niño, tú viniendo del trabajo, a 2 cuadras antes de tu casa, lo encuentras yendo a la tienda a comprar algo y le preguntas, ¿dónde vas, niño? Y él te dice, voy a la tienda a comprar frijoles porque mi mamá me mandó a comprar frijoles. La única manera en la que tú puedes saber si realmente le está diciendo la verdad es que tú vayas a la fuente. Entonces, si tú quieres conocer que el niño está hablando la verdad, tienes que ir a hablar con la mamá que dice que le mandó a comprar frijoles.
Y tendrás que ver la cantidad de dinero que le dio, si era realmente para comprar el valor que cuesta un kilo de frijoles o el kilaje que la mamá le había ordenado. Llega a la casa, le dice a la mamá, tú enviaste a fulano, al niño, a comprar frijoles, y la mamá dice, sí, yo le di tanto para que vaya a comprar frijoles a tal tienda. Entonces tú habrás comprobado que lo que el niño te dijo es verdad. ¿Por qué? Porque la fuente te está diciendo que así fue. No puedes tú querer interpretar la escritura a tu manera, a tu forma de pensar, como tú entiendes. Tienes que pensar en el concepto exegético del contexto inmediato y el contexto mediato. Inmediato y mediato. El contexto mismo de la historia en sí y su entorno y los principios estipulados por Dios a través de toda la historia de la Biblia. La manera más correcta de poder hacer las cosas es así. Por eso es que la verdad de Dios ha sido tergiversada porque muchos han intentado interpretarla a su manera. Como por ejemplo, hablemos del tema del sábado, ya que toque el tema, que algunos dicen que el sábado ya no existe, que eso era para los judíos. Mentira, porque el sábado no fue creado para los judíos. El sábado fue creado antes de que existieran los judíos. Pruebas. A los días nomás que salió Israel de Egipto, Dios establece que debían recoger maná. Todavía no habían escrito la ley de tablas, las 10 tablas, 10 mandamientos en las tablas de la ley. No habían llegado al Sinaí y Dios había establecido ya el recojo del maná. Y ellos no debían recoger el séptimo día maná, debían recoger el día anterior 2 porciones para poder comer al día siguiente. Ellos no entendieron, al día siguiente salieron, no había maná. Y los que no habían recogido se quedaron con hambre. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios tenía bien claro cómo iba a enseñar la verdad del sábado. El sábado es un tema de la creación, no tiene nada que ver con los judíos. Por eso cuando alguien te dice, oh, mira, eso fue dado a los judíos y los judíos ya terminaron, no existen y ahora no existe el sábado, así no funcionan las leyes de Dios. Y la escritura es muy clara para explicar eso. Por eso es importante que tú entiendas este principio sencillo. Si quieres saber la verdad, busca el contexto inmediato y también, si hay algún conflicto y no lo entiendes bien, busca el contexto mediato. ¿Cómo te puedes ayudar con una concordancia? Hay una concordancia como un diccionario bíblico, tú puedes encontrar una cantidad de palabras o frases o textos de los cuales se hablan, que son principios establecidos por Dios a través de las edades, a través de los 40 autores que tiene la Biblia, y tú puedes entender mejor el mensaje de la salvación. Respecto a los símbolos, tal vez eso sea un poco más complicado para algunos. Sin duda, el tema de los símbolos hay que buscar en el contexto bíblico cuál es la interpretación que dan los teólogos usando la Biblia, usando la historia y la aplicación de la historia a esos símbolos para poder entender qué es lo que está tratando de decir el profeta. En el caso de Daniel y Apocalipsis, tenemos que manejar un poco el tema de la historia y allí podemos encontrar que por qué el primer rey de la historia de la profecía que estamos leyendo en Apocalipsis o en Daniel se refiere a Babilonia o Medo-Persia, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a quizás estudiar más adelante y eso nos va a permitir entender la historia desde la perspectiva bíblica y cómo la Biblia te va guiando hasta los tiempos en que vivimos, los tiempos del fin. Yo quiero, lo que traté de hacer en esta noche era simplemente explicar un poco más y complementar la conferencia anterior acerca de la Biblia como la palabra de Dios, cómo nosotros podemos entender mejor esta palabra de Dios utilizando el contexto propiamente bíblico. Y ya para los símbolos y otras cosas históricas de profecías, tenemos que usar un poco la Biblia, el contexto inmediato, mediático, inmediato, con el apoyo de la historia para comprender en qué tiempo vivimos y cuál es el propósito de Dios. Porque él, cuando él presentó las profecías en símbolos, no estaba tratando de engañar a la gente, estaba tratando de darle el contexto para que los sabios entendidos puedan entender la palabra de Dios y los humildes también. Y ojalá que este mensaje de esta noche te ayude a volver a la Sagrada Escritura y entender en ella que Dios está hablándote para que tú puedas saber cuál es su proyecto de salvación para ti y para mí. Por algo Jesucristo es presentado de Génesis al Apocalipsis de manera milagrosa, maravillosa, con símbolos impresionantes, para que tú puedas entender que Dios siempre estuvo al mando
de la historia de este mundo, a pesar de que este mundo se rebeló y buscó su propio camino. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino a darnos una esperanza de salvación. Yo creo que esta esperanza de salvación será propicio en la medida en que tú, como cristiano, puedes entender mejor la Sagrada Escritura. Que el Señor te bendiga esta noche. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque en tu palabra encontramos la verdad que ella misma nos explica. Por esa razón, queremos pedirte que esta noche asistas a todos aquellos que estamos estudiando tu palabra para que podamos entender plenamente esto que es sencillo, que tu palabra misma se explica y que en ella encontramos ese plan de salvación que tú nos tienes preparado para todos nosotros. Acompáñanos esta noche y bendícenos con tu presencia y de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Como siempre, búscanos siempre en Facebook Live y también en Boris Darmon canal con nuestros programas de todos los días después de las 7. Los sábados tenemos un programa especial a las 11 de la mañana y también salen publicados en nuestro canal. Esperamos tener de ti comentarios de el tema que tenemos aquí, no comentarios de otros temas. Quiero saber cuántos de ustedes tienen alguna pregunta y si no, pues con gusto escuchar la conferencia y compartirla. Una vez más, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Un amigo de ustedes, Boris Darmon. Nos vemos mañana después de las 7. Chao, chao.